Bienvenidos chicos, en esta ocasión vamos a resolver el deber número 16. En la sección 3.1 vamos a encontrar el ejercicio 32, en donde nos pide que encontremos la derivada de esta función. ¿Listo? Que está por e a la x más 1 más 1. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Aquí vamos a adelantarnos un poco y aplicar algo que se conoce como un cambio de variable. ¿Para qué? Para que ustedes después puedan entender la regla de la cadena con facilidad. Voy a llamar u a x más 1. ¿Sí? Listo. Y entonces voy a hacer esto. Este y depende de x. Ahora voy a depender de u. ¿Sí? Un simple cambio de variable para que ustedes entiendan esto de acá. Tendría esta expresión ahora. ¿Sí? Ahora voy a derivar y con respecto a u. La derivada de y con respecto a u. Esa derivada aquí es igual, ¿no es cierto?, a la derivada de cada una de estas, ¿no es cierto?, porque tengo que derivar todo esto. Es decir, yo debería representar esto así. Y es esto, ¿no es cierto? Y como vimos, si yo tengo la suma, yo puedo derivar cada una de ellas, ¿no es cierto? La derivada de u de e a la u, ¿no es cierto?, más la derivada, ¿no es cierto?, de 1. ¿Sí? Listo, fácil. Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la u? En este caso hay que considerar algo especial. Como ya no dependo de x, la derivada, voy a ponerla de paso. La derivada, cuando yo tengo esta función e a la u y la derivo de esta forma, esto va a ser la derivada de u por e a la u. ¿Sí? Esto va a venir más adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender la regla de la cadena. ¿Sí? Como arriba tenemos una expresión que no solo es x, sino que es un polinomio, debemos aplicar esto. Entonces, aplicando esto, tenemos que esto va a ser la derivada de u. ¿Sí? Tenemos u. ¿Cuál es la derivada de u? Con respecto a x. También es un polinomio, ¿no es cierto? Entonces derivo cada uno. La derivada de la función lineal, ¿sí? ¿Cuánto es? Recordemos que esto es como si tuviese un 1 de exponente. Entonces aplico la propiedad de la potencia, ¿no es cierto?, bajo el exponente, que sería 1 por x a la 1 menos 1. ¿Sí? N por x a la n menos 1. Tenemos esto. Y más la derivada de una constante es 0. Entonces se queda así. Entonces, si quieren, esto va a ser 1 por x a la 0. Esto es 1 por 1. ¿No es cierto? Y esto es 1. ¿Sí? Entonces, obviamente, se queda en 1. ¿Listo? Por eso es que aquí no va a afectar. Pero estas cosas van a cambiar cuando, por ejemplo, yo tenga u como x al cuadrado. Entonces ahí va a cambiar. Ahí es donde entra en juego la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces nos queda esto, que va a ser 1 por e a la u. ¿Sí? E a la u. Y la derivada de una constante es ¿cuánto? Es 0. ¿Listo? Y e a la u, ¿cuánto es? ¿Cuánto es u? X a la x más 1. Entonces la derivada, si quieren, lo voy a escribir la derivada. ¿Sí? Pueden escribirlo así o con los diferenciales. Me queda la derivada de esta expresión, es que e a la x más 1. ¿Listo? Ya. Continuemos. En el ejercicio 37 me piden que encontremos la ecuación de la recta tangente a esta curva de aquí. ¿Sí? Que es y igual a 3x cuadrado menos x al cubo, ¿no es cierto?, en el punto P1, 2. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto de la ecuación de la recta tangente? Nosotros debemos recordar que eso es que la ecuación de la recta tangente, como vimos, es la siguiente, ¿no es cierto? Si aplicamos la forma de punto, de la forma con dos puntos, ¿no es cierto?, punto pendiente, esto es así, ¿no es cierto? Esto es x menos x sub 0. Esta es la ecuación, ¿no es cierto?
Entonces simplemente apliquemos. ¿Qué representa este f'? Esta derivada de aquí, ¿listo? Va a representar la derivada de esta función. Entonces, y' o f' de x, quieran verlo ustedes, ¿sí? De paso para jugar con las variables, aquí es igual que hacía cuando yo tengo una constante multiplicada por su variable. La constante se queda, ¿listo? ¿Por qué? Porque estos son límites, entonces puedo jugar con esto. Luego tengo una potencia. ¿Qué hago con las potencias? Bajo el exponente, que en este caso sería 2, ¿sí? Por x a la n menos 1. ¿Cuánto vale n? 2. Menos 1, 1, ¿no es cierto? Entonces me queda esto. En sí, 3 por 2 son 6. Me quedaría 6x al cuadrado. 6x. Y menos al siguiente. ¿Qué hago? Lo mismo, es una potencia. Entonces me queda 3x al cuadrado. Fácil. Tengo esto. Luego en la expresión que me pide que tome la derivada de la función y le evalúe en un punto. ¿Cuál es ese punto? Estos de aquí. Este es el x0 y este es el y sub 0. ¿Sí? Entonces evalúo en el punto x0. F' de 1, ¿cuánto vale? Recuerden, esta es la derivada de la curva. Entonces evalúo. Me queda 6 por 1, 6. Menos 3 por 1, 3, ¿no es cierto? Me va a quedar que esto vale 3. ¿Listo? Entonces ahora simplemente resuelvo esta ecuación. Y menos y sub 0. ¿Cuánto vale y sub 0? Está en el punto, vale 2. Entonces lo tengo. Me queda la derivada de la función, ¿no es cierto? Evaluada en el punto x0, que es 1, vale 3. Por x menos x sub 0, que vale 1. Entonces tomo esto y lo resuelvo. Me queda 3x, ¿no es cierto? Menos 3, está restando, paso a sumar. Me queda más 2 y en sí me quedaría 3x menos 1. ¿Listo? Esta sería la ecuación de la recta tangente a la curva en este punto. ¿Sí? Fácil. Vamos acá a la sección 3.2. Acá vamos a tener más juegos con las derivadas, ¿no es cierto? Fijémonos, calculemos la derivada de esta expresión. En primer lugar, ahora ¿de quién depende esta función? Depende de t, ¿no es cierto? Es una función f de t, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un polinomio sobre otro polinomio, ¿verdad? Es una función racional. ¿Qué pasaba cuando teníamos esto? Tenemos que aplicar la propiedad de ¿qué? De división de una fracción, ¿no es cierto? De una división para sacar la derivada. Entonces la derivada de la función f de t, ¿sí? ¿Cómo se hace? ¿Se acuerdan? Derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Este es un polinomio, entonces se están sumando, puedo sumar. La derivada de este, ¿cuánto es? 2t, ¿no es cierto? Más la derivada de 2, que es una constante, ¿cuánto es? Es 0, entonces me queda 2t. Es la derivada del numerador. Luego, ¿qué debo hacer? Multiplicar por el denominador, que sería todo esto. ¿Sí? Listo. Ahora, menos la derivada del denominador, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa derivada? Se fijan que es un polinomio también. Entonces, también aplico derivada de cada uno. La derivada de t a la cuarta es 4t al cubo, ¿verdad? Aplico la propiedad. Menos, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué nos queda? Menos 6t, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bajo el exponente menos 1 multiplicado por 3, 2 por 3 son 6, ¿sí? Y más la derivada de 1. ¿Cuál es la derivada de 1? 0, porque es una constante, ¿sí? Entonces, se acabó esa derivada. ¿Multiplicado por qué? Por el numerador. Entonces, t al cuadrado más 1, más 2. ¿Listo? Tenemos eso. Y todo esto ¿sobre qué? Sobre t a la cuarta menos 3t al cuadrado más 1. Esa es la simple aplicación. Y esto, no se olviden, es a al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quedaría?
resolver los productos y operar lo que se puede operar, ¿no es cierto? Entonces hagamos eso. Me queda 2t a la quinta menos 6t al cubo, ¿no es cierto? Más 2t, ¿sí? Fácil. Hacemos esto, no se olviden que aquí tenemos un menos, entonces debemos tener cuidado. 4t al cubo por t al cuadrado me queda más 4t a la quinta, como está menos 4t a la quinta, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos este de acá, ¿no es cierto? 4t al cubo más 2, ¿no es cierto? Sería más 8t al cubo, multiplicación, lo mismo. Y multiplicado por menos, ¿sí? Cuidado con el signo. Acá seguimos. Menos 6t por t al cuadrado, menos, y por menos, más. Entonces nos queda 6t al cubo. ¿Listo? Y finalmente, menos 6t por 2, nos queda menos 12, ¿no es cierto? T, pero como está multiplicado por menos, más 12t. ¿Sí? Tenemos eso. Sobre todo este polinomio al cuadrado. ¿Sí? Solo se queda así. Y ahora operemos lo que podamos operar. Fíjense que nosotros tenemos que esto es t quinta, ¿cuánto me queda? Menos 2t quinta, ¿sí? ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos t al cubo, ¿no es cierto? Y tenemos en un t al cubo, tenemos menos 6 más 6 t al cubo y me queda menos 8t al cubo, ¿sí? Bastante bien. ¿Y qué más tenemos? El t, ¿verdad? Entonces me queda ¿qué? Me queda más 14t, ¿sí? Y esto sobre t a la cuarta menos 3t al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces la expresión final quedaría de esa forma. Ahora vamos con la siguiente, el ejercicio 17. Tenemos que ahora un producto, ¿verdad? Y esta función ¿de quién depende? Depende de P. Entonces tenemos una función f de P, ¿sí? Depende de P. Entonces ¿hacia quién debemos derivar? Esto debemos derivar con respecto a, de P, ¿no es cierto? Entonces realizamos la operación f' de P. ¿Cómo hacemos esto? Este es un producto. Resuelvo el producto. ¿Cómo se hacía eso? Derivada del primero, que sea la P. Como sabemos, la derivada de A a la P va a ser E a la P. ¿Multiplicado por qué? Por el segundo, ¿verdad? P más P raíz de P, ¿sí? Ojo, no es que estoy copiando lo mismo, sino que es parte de la fórmula, ¿no es cierto? Derivada del primero por el segundo. Más la derivada del segundo por el primero. Derivemos esta parte. Esto es un polinomio, para empezar, la derivada de P, ¿cuánto es? Es 1, ¿verdad? Y luego acá, fíjense, tenemos que derivar este producto también, y este producto también depende de P. Entonces, hagámoslo por acá. La derivada de P es 1, multiplicado por el segundo, que es raíz de P, ¿sí? Más, solo esta parte, ojo. ¿Sí? La derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de esto? Es como si yo tuviese, ¿no es cierto? P a la 1 medio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la derivada de esto? Bajo el exponente, ¿verdad? P a la 1 medio menos 1. ¿Eso cuánto es? 1 medio por P a ¿qué? A la menos 1 medio. ¿Y esto cómo se escribe? 1 medio de 1 sobre P a la 1 medio, que es finalmente la raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda, y eso multiplicado por P, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar P sobre 2 raíz de P. Y eso me queda aquí.
más raíz de p, ¿no es cierto? Esto va a ser más p sobre 2 raíz de p. Y ahí tengo la correcta aplicación de las fórmulas, ¿listo? Se dan cuenta que dentro del producto hay otro producto, entonces debo hacerlo. Y esto multiplicado por e a la p, ¿listo? ¿Sí? Entonces simplemente, ¿qué es lo que haría? Tratar de resolver esto y dejarlo de forma más pequeña, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer aquí? Simplemente saquemos factor común. ¿Cuál es el factor común? E a la p, ¿no es cierto? Aquí y acá. ¿Qué nos queda? Nos queda p más p raíz de p más 1 más raíz de p más p sobre 2 raíz de p. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, tal vez podemos hacer ¿qué? Como hay una fracción, entonces resolver la suma de fracciones, como si tuviese unos acá abajo, ¿verdad? ¿Y qué hago? Resuelvo esto, ¿sí? E a la p. Entonces, ¿qué me queda? Un factor común que va a ser, en este caso, un denominador común que va a ser 2 raíz de p. Multiplico a cada uno de estos, lo saco, ¿no es cierto? Como factor común, porque es el mismo denominador. Lo dejo afuera. ¿Y qué hago? Voy completando. Entonces aquí me queda 2p raíz de p, ¿sí? Para este. Luego acá, ¿qué me queda? 2 raíz de p por p raíz de p. ¿Qué me queda? Me va a quedar más, ¿no es cierto? 2p por raíz de p. Recuerden que raíz de p por raíz de p va a ser igual a p, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que multiplicar así y me va a quedar 2p al cuadrado. ¿Listo? Solo un poco de juego. Aquí tenemos el 1 más 2 raíz de p. 2 raíz de p, ¿sí? Y finalmente acá, que tenemos el denominador, no me hace falta y me queda más p, ¿sí? Esa sería la respuesta. ¿Listo? Entonces, como ven, es un juego. Tenemos que ir haciendo las cosas. A veces se van a reducir las expresiones, otras veces se van a hacer un poquito más extensas, ¿sí? El punto aquí es que practiquemos y practiquemos todo. Se dan cuenta que dentro de el producto que ya estoy haciendo hay otro producto, entonces hay que resolverlo. De igual manera, no se olviden de resolver fracciones, sacar factor común, si pueden factorar, hacer todos los cálculos posibles para que esto se reduzca a una expresión más sencilla. ¿Listo? Continuamos con el ejercicio 41. En este caso nos piden que nosotros encontremos que la segunda derivada de la función que nos dan. ¿Listo? Entonces hagámoslo. ¿Cómo hacemos esto de la segunda derivada? Primero hallemos la primera derivada, ¿no es cierto? Entonces la primera derivada de la función se escribe así. Ok, entonces ¿qué hacemos? Como es una función racional, ¿no es cierto? Ya en el numerador y en el denominador tenemos dependencia de x, podemos aplicar la fórmula con respecto al cociente. Entonces, ¿cómo es esa? La derivada del numerador, que es 2x, multiplicado por ¿qué? Por 1 más x, ¿no es cierto? El denominador, menos la derivada del denominador, que es ¿cuánto? Va a ser la derivada de este más de este, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces, nos queda 1. ¿1 por qué? Por x al cuadrado, que es el numerador. Aplicamos la fórmula simplemente. Y luego nos queda ¿qué? 1 más x y esto al cuadrado. Tenemos la primera derivada. Simplemente operemos. ¿Listo? ¿Qué nos va a quedar? 2x más 2x al cuadrado menos x al cuadrado, nos queda x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces nos queda 2x más x al cuadrado sobre 1 más x y todo al cuadrado. Esa es la primera derivada. Hagamos la segunda derivada. ¿Listo? Tomamos la... ¿Cómo sacamos la segunda? Tomamos la primera derivada y sacamos la segunda. Es decir, sacamos la derivada de la primera derivada. ¿Listo?
Entonces lo hacemos. ¿Cómo se obtiene esto? Derivada del numerador, otra vez, sería 2, ¿no es cierto? Más 2x, ¿verdad? Derivada de este, que es 2. La derivada de este es 2x. Y esto multiplicado por el denominador, ¿no es cierto? Al cuadrado, ¿sí? Todo. Menos la derivada del denominador, que es ¿cuánto? 2 por 1 más x, ¿no es cierto? Aquí, ojo, debemos recalcar que esto, en primer lugar, es una composición de funciones. Y nosotros nos estamos adelantando a un tema importante para tomar práctica, porque esto se debe hacer, que se conoce como la regla de la cadena. Y viene de parte de una composición de funciones de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, g de x va a ser ¿qué? 1 más x, ¿cierto? Y f de x va a ser ¿qué? X al cuadrado. Cuando tenemos esta clase de cosas, ¿no es cierto? Lo que se debe hacer es derivar todo. Es decir, derivar la función grande, que en este caso sería la potencia cuadrática, como si fuera algo normal, ¿no es cierto? Bajamos el exponente, que es 2, tomamos lo que nos queda y le quitamos al exponente 1. Por eso nos queda esto, ¿listo? Pero además hay que multiplicar por la derivada de lo que esté adentro. ¿Y esa derivada qué es? La derivada de 1, que es 0, más la derivada de x, que ¿cuánto es eso? Es 1. Entonces me queda 1, ¿sí? Recuerden eso. Ok, seguimos. Todo esto multiplicado ¿por qué? Por el numerador, ¿sí? Que va a ser 2x más x al cuadrado. ¿Listo? Y esto sobre 1 más x, esto va a ser a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque es al cuadrado y luego al cuadrado. Entonces 2 por 2 son 4, ¿sí? Al cuadrado, por la fórmula. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si nos fijamos aquí, ¿qué podemos hacer? Factor común de esta parte. Me queda 1 más x, ¿no es cierto? Y de paso, de una vez, nos fijamos que esto mismo se repite aquí. Es factor común de una vez, ¿cierto? Aquí y acá. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda esto de aquí, que ¿cuánto es? Es 1 más 2x más x al cuadrado, ¿sí? Menos esto de acá, ¿verdad? Y nos queda ¿qué? Menos 2x menos x al cuadrado. Eso es factor común, ¿listo? Tratamos de ponernos habilidosos en esto. ¿Para qué? Para que se vayan simplificando las cosas y no hacer operaciones tan largas. Y acá nos queda ¿qué? 1 más x y todo a la cuarta. ¿Listo? Nos fijamos aquí que operamos. Esto con esto se va, esto con esto se va. Y aquí me queda, mira, nos queda 1 más x y acá nos queda 1 más x. Pero aquí nos va a quedar al cubo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Nos va a quedar 2, ¿no es cierto? Multiplicado por, aquí adentro nos quedó 1, ¿sí? Por eso funciona, 2 sobre 1 más x y todo al cubo. Esa sería la segunda derivada de la función f, ¿sí? Esto sería todo con respecto al deber número 16. ¿Listo? Nos vemos en la siguiente clase.